Entonces nadie sorprende a Dios con decidir someterse a Él o decidir rechazarse de Dios. Adquiere instrucción, consejo de la palabra de Dios y ponlo en práctica, porque al final Dios hará su voluntad. Y entonces vemos que nosotros no somos nadie para pelear con Dios. Pero ¿por qué Dios escoges a unos y no escoges a los otros? ¿Quién somos para dudar de la bondad de Dios? O sea, ¿quién puede debatir con Dios? ¿Quién puede decir, Dios, por qué creaste el ser humano? Y aquí, tanto los gentiles como los judíos necesitamos de la misericordia de Dios, porque tal vez más debatidos en la iglesia, por cuanto si lo leemos así, solamente aislado este pasaje, podemos llegar a ciertas conclusiones que no son congruentes con la palabra de Dios en su plenitud. Entonces hay que siempre tomar en consideración que la Biblia explique la Biblia. Y nosotros podemos entender el corazón de Dios un poquito mejor cuando vemos cada texto, cada pasaje, no aislado, sino con la luz de toda la revelación de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Jesús dice, ninguna jota ni una tilde de mi palabra pasará hasta que se cumple. Entonces lo que quisiera hacer primero aquí es leer del verso 19 hacia verso 24 nada más. Vamos a estudiarlo todo hasta el verso 29, pero para este propósito quiero nomás leer del 19 al 24 y luego vamos a orar antes de escudriñar, como hacemos cada semana, verso por verso. Entonces, si tengas tu Biblia ahí en mano, ponga dedo en verso 19 y sígueme. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje. Aunque es un pasaje difícil, aunque es un pasaje que tal vez quisiéramos evitar para no entrar en conflictos o debates que existen en tu misma iglesia, Señor. Mas nosotros tenemos la esperanza y la confianza, Dios, que tu Espíritu iluminará tu palabra a nuestro entendimiento, para que este pasaje no sea algo que nos confunde, pero algo que nos infunde de confianza, de esperanza y de entendimiento, porque tú eres un Dios justo, pero tú eres también un Dios lleno de misericordia, y es lo que vemos en este pasaje. Ilumínanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un teólogo dijo que básicamente se puede dividir la humanidad en dos tipos de personas ante el trono de Dios. Una es la persona que dice a Dios, haga tu voluntad. La otra persona es la persona que escuchará de Dios el día del juicio, se haga tu voluntad. La referencia en que los que dicen Dios, haga tu voluntad con mi vida, lo hacen en obediencia, lo hacen en submisión. Pero Dios, siendo caballero, respete la decisión de los que han vivido sin Él,
Los que viven como si Dios no existiera, los que quieren vivir sin Dios, Dios les dice al abrirles el fuego eterno, les dice: haga tu voluntad. ¿No me quieres en tu vida? ¿No querías estar conmigo en la tierra? Aquí se haga tu voluntad en el infierno, donde estarás separado de Dios para la eternidad. Y este pasaje nos explica esto, que Dios es caballero. Sí, Dios es soberano y tiene su voluntad y tiene un preconocimiento de todo lo que nosotros pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer, todas las decisiones delante de nosotros. Dios sabe cómo escogeríamos antes de que nosotros escogiéramos. Entonces nadie sorprende a Dios con decidir someterse a Él o decidir rechazarse de Dios. Dios no es sorprendido por eso. Vemos este primer versículo, el versículo 19, como un problema, y es la antigua pregunta sobre la justicia de Dios. Pablo dice en verso 19: pero me dirás, o sea, él está asumiendo que va a haber gente dudando de la justicia de Dios. Después de haber escuchado que tenemos un Dios que elige a aquellos para salvación, aquellos que Él antes de la fundación de la tierra, Dios escogió conforme a su propia criteria, sobre su propia voluntad, Dios ha escogido. Y Él tiene misericordia sobre los que Él va a tener misericordia. Pero vimos la semana pasada que Dios, siendo justo en su misericordia, tiene un plan para elegir y no elige a la gente conforme a su descendencia natural. En el Antiguo Testamento sí, Dios escogió un pueblo. De hecho, no era un pueblo. Dios escogió un hombre, Abraham, y dijo: a través de ti voy a hacer una nación, un pueblo grande. Y a través de esta nación, este pueblo grande, voy a enviar mi promesa para la salvación de todos los pueblos. Todas las naciones iban a ser bendecidas a través de la bendición sobre Abraham. Entonces Dios sí eligió a Abraham, pero no todos los que son descendientes de Abraham son elegidos. Ismael no fue elegido, aunque él fue hijo de Abraham. Lo hablamos la semana pasada. Esaú no fue escogido, ni su descendencia, aunque él era hijo o nieto de Abraham, hijo de Isaac, hermano de Jacob, Israel, pero él no fue escogido. Dios no escoge conforme a una descendencia natural, y para nosotros hoy como iglesia sabemos que cada nacido en casa de cristiano tiene que tener su propia experiencia. Y si tú no naciste en una casa cristiana, tú no tienes una desventaja en cuanto si Dios te llama, Él te elige y Él no escoge conforme a tu descendencia natural. Dios escoge conforme a la promesa. Él dice: todo aquel que cree en Él, mi hijo, no se pierde, sino tiene la vida eterna. Dios no eligió por méritos humanos. Dios no está esperando que actuamos primero para luego elegirnos. Y Dios no elige diciendo: yo sé que si los escojo van a ser buenos. No, Dios no escoge conforme a nuestros méritos. Dios escoge conforme a su propia voluntad. Lo que Dios sí nos muestra es que es un Dios con un plan. Es un Dios fiel y misericordioso. Extiende la gracia y la misericordia, y nadie sorprende a Dios con elegir su promesa o rechazarla. Pero Pablo dice en verso 19: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Pablo sabe que esta antigua pregunta existe en el hombre cuando dudamos de la bondad de Dios. Si Dios escogió entre Jacob y Esaú antes que nacieran, antes que hicieran bueno o malo, entonces Dios escogió, ¿cómo pueden culpar a Esaú si Dios no lo escogió?
Y podemos dudar de la bondad de Dios si simplemente estamos pensando en las cosas finitas y terrenales. Nosotros tenemos que entender que nuestra mente es una mente finita y es imposible a que nosotros entendamos toda la magnitud de Dios y su capacidad de elegir, siendo el Dios soberano. Pero les voy a decir, antes que continuamos, no existe, como algunos afirman, la doble elección. Algunos que se adhieren al calvinismo de 5 puntos, nosotros los llamaremos hipercalvinistas, dicen: sí, Dios escogió para salvar y Dios escogió para enviar al infierno. Pero eso es algo que ni siquiera el mismo Juan Calvino llegó a confirmar. Los calvinistas de 5 puntos han tomado unas ideas básicas de Juan Calvino y los han exagerado, los han llevado a su punto extremo, diciendo: si Dios es soberano sobre todo y es soberano aún escogiendo quién iba a ser leña para el infierno. Pero no es nuestro Dios. Y si llegas a estos puntos y los llevas al extremo, llegas a tener una idea monstruosa de Dios que no es el Dios de la Biblia. Y les vamos a mostrar por qué. Aquí la duda viene en que ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Y podemos preguntar: ¿el ser humano puede resistir la voluntad de Dios? Dios, siendo un Dios infinito, un Dios omnipotente, ¿puede el hombre resistir la voluntad de Dios? No, pero sí. ¿Cómo? No, pero sí. En cuanto a la voluntad universal que Dios tiene para con el mundo, nadie puede cambiar el destino del mundo, nadie puede cambiar el destino que Dios ha elegido sobre el mundo, sobre las naciones, sobre los pueblos. Pero en cuanto a la voluntad de Dios para ti personal, Dios te ha dado la habilidad de resistir. Y les voy a enseñar con versos cómo es. Eso es una conclusión bíblica. Tú no puedes resistir la voluntad de Dios. Por ejemplo, tú no tomaste ninguna decisión ni puedes resistir en quién son tus padres, en la descendencia que te tocó nacer. Tú no pudiste tomar esas decisiones ni puedes cambiar ciertas cosas que Dios ha puesto en tu vida. Pero en cuanto a la promesa que Dios ha ofrecido, nosotros tenemos la oportunidad, como cualquier regalo, de abrir las manos y recibir, o de poner la mano y rechazar. Y les voy a mostrar con versículos. Primero, para mostrar que no podemos resistir la voluntad de Dios en cuanto a sus planes y sus propósitos universales, vemos Proverbios 19, 20 y 21. Proverbios 19, 20 y 21. Proverbios es el libro de sabiduría, y aquí Salomón nos da un consejo en cuanto a cómo entender y cómo actuar. Y dice en Proverbios 19, 20 a 21, dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Él está dándonos un consejo. Adquiere instrucción, consejo de la palabra de Dios y ponlo en práctica, porque al final Dios hará su voluntad, y Dios nos ha dicho que es su voluntad. ¿Verdad? Cómo desea Él bendecir a la obediencia, cómo Él tiene promesas extendidas para todos los que hagan su voluntad, y también ha dado advertencias para los que desobedecen su voluntad. Otro lugar donde podemos ver la voluntad de Dios universal es Isaías 14. Isaías 14, verso 26 y 27. Isaías 14, 26 y 27.
Dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En cuanto a leemos la escatología y el plan que Dios tiene para el mundo, la gran tribulación que vendrá sobre el mundo, nadie puede parar los planes de Dios. Nadie puede hacer que la mano de Dios retrocede. Dios tiene un plan en la redención, Dios tiene un plan para la creación, Dios tiene un plan en todo, en todito. Pero en cuanto a su plan de redención, Dios es caballero, y vemos eso. Primero, como les dije, esta pregunta, regresando a Romanos 9, viene de un punto de vista terrenal y temporal, diciendo: no es justo que Dios inculpa a alguien, porque si Dios es un Dios soberano, los que Él ya sabe que irán al infierno, ellos ¿cómo les puede culpar a Dios? Pero vamos a ver en este mismo texto que existe el libre albedrío y que Dios no preparó a nadie para el infierno, pero Dios permite los que se están preparando para el infierno, Dios les permite hacer su voluntad. Los que por rechazar la palabra de Dios y rechazar el plan de Dios siguen en rebelión, Dios les da su recompensa. Porque si solo fuéramos robots programados por Dios a hacer lo que Él quiso hacer, entonces la rebelión no existiera. Porque de hecho sería obediente el que Dios preparó por el infierno. Sería obediente de esa persona portarse como un hijo de perdición. Sería obediencia. ¿Cómo los puede inculpar Dios? ¿Cómo los puede juzgar si solamente ellos están haciendo su voluntad? Pero la palabra dice que no es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Pero algunos hombres han tenido en su corazón la voluntad de rechazar y rebelar en contra de Dios, y Dios dice: es lo que quieres, que se haga tu voluntad. Entonces, regresando a Romanos 9, verso 20, Pablo dice que esta duda de que si Dios es justo también es de un punto de vista de egoísmo, de pensar que nosotros sabemos mejor que Dios, pensando que de alguna manera Dios es injusto. Este texto está defendiendo la justicia de Dios aún en su soberanía. Dios no puede ser culpado de ser injusto. Dice en verso 20: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Aquí vemos una ilustración que se usa a menudo en las escrituras. Desde el Antiguo Testamento se ve presente y se continúa usando esta ilustración en el Nuevo Testamento. Es una ilustración bien útil porque nosotros somos creación y Dios creador, y tenemos que entender nuestro lugar. Somos creación, y esta ilustración usa el del barro en manos de un alfarero. Y es interesante porque en el libro de Génesis dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, y eso es lo que somos barro. Y al día que muramos nos ponen en una caja o nos llevan a cremar, y nosotros regresamos polvo a polvo, tierra a tierra, cenizas a cenizas. Nuestro destino. ¿Quién somos siendo polvo para dudar
de la justicia y el derecho que Dios tiene para hacer lo que Él quiere con su creación. Y vamos a hablar, entonces Dios quiere enviar gente al infierno. No, vamos a hablar de eso. Dios no quiere, pero siendo un Dios de amor, ha creado al ser humano en el libre albedrío para que nosotros podamos decidir amar a Dios. Y cuando amamos a Dios es de un corazón sincero, un corazón entregado hacia Dios, y nadie puede dudar de nuestro amor por Dios porque lo amamos voluntariamente. Si alguien tomara una pistola y encontrara a una doncella y la dijera, vas a casarte conmigo, y la lleva ante el municipio, les pide una licencia para casarse, y ahí mismo con pistola él escondido la fuerza a firmar la acta de matrimonio, y luego la lleva a la casa y dice, ahora vas a cocinar, ahora me vas a dar hijos, ahora me vas a amar. Y ella, por temor por su vida, la vida de su familia, se somete. ¿Ese hombre va a creer que ella le ama? ¿Ese hombre puede creer que ella le va a dar hijos con amor, que ella le va a preparar su comida con sazón, con amor, preparar y obedecer y amarlo? Aún en la intimidad ella es prisionera y esclava a su voluntad. Dios no es violador, nos ha dado libre albedrío y dice, si quieres amarme, entramos en una relación. Así es nuestro Dios. Dios nos eligió aún antes que naciéramos. Dios eligió y nos dio su voluntad, nos dio su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos trae convicción que Cristo es el Señor, que somos pecadores, que necesitamos su salvación, que Él es el Cordero que murió por nosotros. Todo eso es parte del plan redentor de Dios. Dios es caballero. Pero dice aquí que nosotros, siendo hombres, barro en sus manos, no podemos altercar con Dios, porque Él ha decidido dejar que algunos van al infierno porque quieren, o porque Dios ha decidido por misericordia salvarlos, no por sus méritos, la hablamos la semana pasada, no por su descendencia, no por ningún otro motivo más aparte que tenemos un Dios misericordioso que ha decidido salvar un remanente. Y sí dice que son pocos los escogidos. Muchos son llamados, dice la palabra de Dios, pero pocos escogidos. Entonces vemos que nosotros no somos nadie para pelear con Dios. Pero ¿por qué Dios escoges a unos y no escoges a los otros? ¿Quién somos para dudar de la bondad de Dios? De hecho, que Él ha escogido, aunque sea una persona, es misericordia. Pero Dios ha decidido salvar de todo pueblo, de toda nación, un remanente. Y en el cielo será lleno de multitudes y multitudes y multitudes de pueblos que llegaron allí no porque merecieron, no porque descendieron de una familia cristiana, sino por la pura misericordia de Dios. Y nadie en el cielo estará jactando que ganaron entrada al cielo. Pero todos en el infierno estarán conscientes de su culpabilidad que los ha llevado al infierno. ¿Quién eres, oh hombre? Esta figura del vaso y el barro, como lo dije, se usa varias veces. Una ocasión se encuentra en Isaías 45, verso 8. Isaías 45, verso 8. Dios estaba hablando aquí al pueblo de Israel. Perdón, me equivoqué. En Jeremías está hablando al pueblo de Israel. Aquí él está hablando al rey Ciro. Y era un rey pagano que Dios escogió para hacer su voluntad. Y Dios le dice aquí, empezando en verso 5, yo soy Jehová y ninguno más hay. ¿Se acuerdan? Se está hablando a un rey pagano, un rey que adoraba a varios dioses. Y Dios aquí le está diciendo, yo soy Jehová,
ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociar cielos y arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrese la tierra y produzcan la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Aquí dice salvación y justicia. Y vamos a hablar de esos dos puntos. Que Dios, cuando da justicia, nos da lo que merecemos. Y si Dios dará justicia a todos, todos tendríamos que ir al infierno. Pero la salvación es el contraste. La salvación es el regalo que Dios extiende. Salvar por misericordia, por gracia, algo no merecido. Y dice en verso 9: ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? O sea, ¿quién puede debatir con Dios? ¿Quién puede decir: Dios, ¿por qué creaste el ser humano? Y aquí viene un gran problema. Que gente han tratado de filosofar en cuanto a Dios, siendo gente, sabiendo que iban a ser malos. Si Dios sabía que lo iban a rechazar, si Dios sabía que iban a rebelar en contra de su plan, ¿para qué hacerlos? Y llega también otro extremo. Algunos dijeron: si sabía Dios que iban a lastimar a tanta gente en su vida, si Dios sabía que iban a ser hombres injustos, mujeres malas, ¿por qué Dios los permitió vivir? Y nosotros no somos nadie para rechazar o a culpar a Dios. Se ha llegado a preguntar: ¿pero por qué Dios permitió que Hitler naciera? ¿Por qué no envió un ángel a matarlo en el vientre de su madre antes que naciera? Si Dios podía ver que él iba a ser culpable por la muerte de millones de personas, ¿por qué Dios lo permitió? Y si aquí está la pregunta: ¿por qué, padre, engendraste? ¿Por qué, mujer, diste a luz? O sea, nosotros ponemos en nuestra mente finita a juzgar a Dios por haber dado Hitler vida, o cualquier persona injusta que lastima, que viola, que roba, que es corrupto. Cualquier persona, Dios los permite porque es un Dios que a través de esto muestra su paciencia para con ellos, como vamos a ver más adelante. Y Él sabe por qué ha hecho eso. Y no podemos culpar a Dios, porque aún en la vida de Hitler, Dios puede ser glorificado. Que Dios dio a un hombre la oportunidad de vivir, de decidir. Que Dios creó al ser humano a poder decidir entre bien y mal. Y si Dios decidió mal, Dios ejerce su juicio sobre él, mostrando su poder soberano. Que aunque el hombre llenara multitudes de ejércitos y llegara a amontonar riqueza y poder, él todavía está bajo el juicio de Dios. Y nadie escapa del juicio de Dios. Otro texto que vemos hablando de esto es en Jeremías 18. Aquí es donde Dios estaba hablando a Israel. Jeremías 8, voy a leer verso 1 al 10. Jeremías 18, perdón. Jeremías 18, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras.
y descendí a casa del alfarero, y he aquí, él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si, mira el pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciese lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Aquí Dios muestra que si Él está en control, Él es el alfarero y Él puede hacer lo que le da su voluntad, y esto es su voluntad. Si me obedeces, si te arrepientes de tu maldad, yo te haré bien. Si sigues renuente y rechazando mi misericordia, vendrá la destrucción. Y aquí muestra que el hombre puede resistir la voluntad de Dios. Si su voluntad es misericordia para todo individuo, el que rechace esa misericordia resiste la voluntad. Otros textos donde mostramos esto en Hechos 7:51. Hechos 7:51. Dice en el libro de Hechos 7 versos 51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dios mostrando, si viene el castigo de Dios, es porque han resistido al Espíritu Santo. En Lucas 7:30 encontramos otro versículo similar. Lucas 7:30 muestra esto: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué eran los designios de Dios? ¿Qué era la voluntad y el plan de Dios para ellos? Que fueran bautizados en el bautismo de arrepentimiento de Juan. La voluntad de Dios es que todo hombre y mujer se arrepiente, pero Dios es caballero y no va a torcer brazo al renuente y al rebelde. Otro texto todavía más para enfatizar esto en Mateo 23:37. Mateo 23:37. Cristo estaba delante del pueblo de Israel y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo sus alas, y no quisiste? Aquí vemos la voluntad de Dios era juntarlos como una gallina junta sus polluelos, pero ellos no quisieron y Dios no los iba a forzar. Yo sí sé que hay muchas iglesias que afirman que Dios tiene el doble destino. En cuanto Él destinó para salvación, amén. Pero en cuanto a que Dios destinó para el infierno, no es nuestro Dios. Simplemente tenemos un Dios que respete la voluntad de cada ser humano. Y el ser humano que rechaza a Dios, Dios les da su voluntad. Verso 21 de Romanos 9. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Aquí es el texto donde algunos dicen: ahí está,
Dios hace unos para honra y otros para deshonra. Aquí muestra, mira, es que tenemos Dios que cuando permitió nacer Moisés, teniendo el plan para la vida de Moisés, de redimirlo, de salvarlo, de mostrarle su poder y ponerlo a su servicio, Dios le dio vida a Moisés. Dios también dio vida a Faraón. Dios sabía antes que nacer que Faraón iba a oprimir a su pueblo, sujetándolos a esclavitud, al trabajo duro, al sufrimiento. Su pueblo clamó a él. Entonces, cuando Dios permitió que Faraón naciera, Dios sabía que al crearlo estaba siendo un vaso para deshonra, porque sabía que en la vida de Faraón, aunque fue mostrado el poder de Dios, que vio las mismas 10 plagas que vio el pueblo de Israel y aún quedó rebelde contra Dios, Dios aún lo hizo sabiendo que él lo iba a rechazar. En vez de decir no, agarro este barro que iba a ser para Faraón y mejor que no nazca Faraón, Dios dice no, porque cuando nazca él va a tener su libre albedrío, su oportunidad. Aunque sé que no va a cambiar, no le voy a rehusar la oportunidad de vivir. Le dio oportunidad de vivir. Entonces, ¿qué es esto? Preparado para deshonra. Mira lo que dice Pablo, el mismo autor de Romanos, en la carta a Timoteo, la segunda carta de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20. Esto es muy importante para entender el pensamiento de Pablo detrás de la idea del vaso de deshonra. Segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira como muestra que sí, en la casa, en la creación de Dios, hay creación que Dios los usa para bendición. El privilegio que tenemos nosotros de conocer a Dios y servir a Dios es una honra, pero no lo ganamos, no lo merecemos. Pero de hecho que en esta misma creación hay hombres y mujeres afuera pecando, haciendo su propia voluntad, rechazando la voluntad de Dios. Pero algunos, aquí dice en verso 21, se abre a que algunos, si quieren limpiarse de las cosas mundanas, aquí está la responsabilidad del hombre. Porque aquí, en verso, si pensamos unos versículos antes, dice en verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor los que son suyos. ¿Qué dice a los suyos? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego en el verso 21, así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Aquí está, hermanos, todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Amén. ¿Alguien aquí rechaza esa idea? ¿Alguien dice no, yo no nací con pecado? Has nacido con pecado, y se muestra a muy temprana edad. Si alguna vez has estado en el mismo cuarto con un niño de 2 años, no tienes que estar ahí mucho tiempo para reconocer rebelión, para reconocer pecado. Aún en el más pequeñito, aunque sean bonitos y guapos y bonitas, al pecar, al decir mío con su juguete, o a pegar o a morder a otros niños, ya está en la naturaleza. Entonces todos nacimos siendo vasos de deshonra.
vasos de pecado. Dios por su misericordia ha tomado y ha elegido y nos ha llamado al arrepentimiento, y hemos dicho: heme aquí, Señor, me arrepiento, ayúdame a apartarme de la iniquidad, ayúdame a dejar. Aquí dice en verso 22: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe y el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dios nos invite a salir del pecado, de la deshonra, a ser vasos santificados para su honra. Y así continuamos. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Aquí nos muestra algo. Pablo empieza con esta pregunta: ¿y qué si Dios? Él está suponiendo hipotéticamente que Dios puede hacer esto si Él quiere. ¿Qué es lo que quiere? Quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vamos a seguir con la instrucción de Moisés y Faraón. Dios mostró su ira en derramar las 10 plagas sobre Egipto. Castigo sobre un pueblo idólatra, un pueblo que rechazó a Dios, que cuando dijeron a Faraón: deja a mi pueblo ir, él dijo: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Yo no conozco a este Jehová. Dios demostró su ira, hizo notorio su poder, porque todas las naciones, cuando Israel salió, tenían miedo del Dios de Israel, porque Dios hizo notorio su poder. Pero Dios soportó con paciencia al Faraón, siendo el Dios omnipotente, el Dios majestuoso. Permitió que de los labios de este pequeño gusano que se llamaba Faraón blasfemara. Eso es paciencia de Dios. Porque yo no sé tú, pero yo lo viera con un relámpago nomás a blasfemar el nombre de Dios una vez, ¡boom! Pero yo no tengo paciencia como Dios tiene paciencia. Yo no tengo esa capacidad de aguante. Si alguien me ofende, requiere el Espíritu Santo de darme esa paciencia que Dios da. Y Dios soportó con paciencia Faraón, como Dios soporta con paciencia cada pecador que respire, porque cada respiro de sus pulmones que hacen no reconociendo a Dios, en rebelión a Dios, eso es una ofensa para Dios, que están viviendo y disfrutando de su gracia universal, pero resistiendo su voluntad personal para sus vidas. Y Dios soporta con paciencia. Dice aquí: los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí también encontramos un problema, pero el problema no se encuentra en el texto original. El problema se encuentra en que los traductores han decidido usar la palabra preparados para destrucción en una forma pasiva, donde realmente en el griego muestra que el vaso es el mismo que se prepara para la destrucción. Porque la palabra que aquí usa como preparados realmente está diciendo llenando o completando la destrucción. El vaso mismo está llenándose de ira de Dios, y ellos están preparándose para el día de la ira. Déjenle muestro por qué. En Romanos 2:8 lo vemos bien claro, desde el verso 5 al 8. Romanos 5:8. Perdón, Romanos 2:5. Romanos 2:5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Por qué? Dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí realmente está diciendo que estos vasos están preparándose para la ira y la destrucción. Dios no los está preparando. Y se nota la diferencia en el uso de la palabra en verso 23. Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios preparó a los vasos de misericordia. Eso sí, si Dios te ha llamado hijo, si Dios te ha extendido la gracia y la misericordia, Él te preparó, porque tú no pudiste prepararte para gloria. Nosotros estábamos completamente incapaces. Dice: hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar la gloria de Dios, pero Él ha decidido sacarnos del lodo cenagoso cuando éramos vasos de deshonra, y Él nos limpió, Él nos santificó y Él nos está preparando para su gloria. ¿Alguien quiere decir amén a eso? Amén, gloria a Dios, porque todos merecíamos, todos estábamos en camino preparándonos para la destrucción. Yo no sé tú, pero yo estaba en camino a la destrucción. Mi vida antes de Cristo, yo no necesitaba ayuda para prepararme para la destrucción, porque yo hacía exactamente lo que sabía que no estaba la voluntad. Yo sabía al mentir que el mentir estaba mal. Yo sabía al pecar que el pecado estaba mal, y no necesito darles una lista de mis pecados. Dios los conoce y están bajo la sangre de Jesucristo. Pero yo bien sabía y practicaba bien el pecado. Yo estaba preparándome para la destrucción, pero gloria a Dios que Él decidió mostrar misericordia. Amén. Dios hace notorias sus riquezas de gloria en preparar vasos para gloria. Vemos esto bien claro en Mateo 25, en la forma en que Cristo da esta parábola del amo que regresa y encuentra a sus siervos haciendo bien. Algunos bendijeron a los pobres, los necesitados, y otros los rechazaron. Y en Mateo 25, en verso 31, empieza este parábola, esta explicación del juicio. Dice en verso 31, Mateo 25, 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos, bendecidos de mi Padre, heredad el reino preparado ¿para quién? Para vosotros desde la fundación del mundo. Dios preparó un reino para los que obedecen a Dios. Cristo dijo en Juan 14: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que allí donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ¿qué es lo que dijo a los cabritas, los que estaban a la izquierda? Mira verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no preparó el fuego eterno para el ser humano. ¿Sabía Dios que hombres iban a llegar? Sí, no fue sorpresa para Él, pero su voluntad perfecta no era que el hombre llegara a ese lugar. Su voluntad es que el hombre se arrepintiere y llegara a la salvación. Pero Dios es caballero. Todo esto muestra que Dios es caballero. Continuando en Romanos 9,
dice en verso 24 que esto refiere a los cuales también ha llamado, referencia a muchos son llamados, ¿verdad? Esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Si Dios salva a los judíos y salva a los gentiles, es porque Él preparó misericordia, Él preparó gloria para ellos, no porque ellos se han preparado. Y la gracia y la justicia que es por medio de la fe es tanto para los judíos como era para los gentiles, como es para los gentiles. Y aquí se profetiza antes. Mira lo que dice verso 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto es una referencia al hecho de que Dios escogió al pueblo de Israel y rechazó a los cananeos y rechazó a todas las otras naciones. Pero Dios dice: aún aunque no los escogí, aunque no eran mis pueblos, aún de ellos voy a escoger y voy a llamarlos mis pueblos. Nosotros, y yo creo, pues nomás suponiendo que nosotros, que todos estamos aquí, no somos judíos por descendencia y no pertenecemos al pueblo de Dios judío, pero por la gracia y la misericordia nos ha adoptado. Porque la Biblia dice que todos los que creyeron en Jesús les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos adoptados y ahora somos llamados, no somos, pero somos llamados, y ahora Dios nos ha convertido en hijos del Dios viviente por su gracia. Amén. Entonces esto es para con los gentiles. En tocante a Israel, dice Pablo en verso 27, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí él está diciendo, en cuanto a Israel, no todos que eran descendientes de Israel por naturaleza serán salvos, solamente un remanente. ¿Cómo Dios ha escogido ese remanente? Como les he dicho, por misericordia, no por méritos. Y aquí el mismo Isaías está reconociendo: si Dios no fuera misericordioso, todos hubiéramos sido igual que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque también fueron rebeldes, renuentes, pecadores como Sodoma y Gomorra. Isaías reconoce que hubieran merecido el mismo castigo que Sodoma y Gomorra, pero gracias por la misericordia de Dios va a haber un remanente. Tanto los gentiles como los judíos necesitamos de la misericordia de Dios, porque nosotros solos sabemos prepararnos para destrucción, pero Dios nos prepara para misericordia. ¿Cómo? Extendiendo misericordia y llamándonos a salir de entre los pecadores. Dice: venid a mí, santificaos, y yo te preparé ese vaso de honra. Amén.